Gracias, Manuel. Gracias a los organizadores del curso. Es un honor compartir este espacio con ustedes, con el doctor Unzueta, con el doctor Garza, y siempre es un gusto volver a ver a Carmen. La conocí en Perú cuando recién nos formábamos en oftalmología. No voy a decir hace cuántos años porque si no nos estaríamos ventaneando, pero siempre es un gusto saludarte, Carmen. El título del tema era: todos los pacientes con enfermedades inflamatorias oculares deben pedirse estudios de laboratorio. ¿Cuáles? ¿Cómo los interpreto? Pero se me hizo más práctico resumir todas estas preguntas de esta manera: uso racional de estudios de ayuda diagnóstica, porque por supuesto nos vamos a referir no solamente a estudios de laboratorio, sino a estudios paraclínicos e interconsultas a otras especialidades. Sin querer y sin ponernos de acuerdo, vamos a tocar un poco de lo que Carmen ya nos habló en el tema anterior, que es parte del proceso diagnóstico. Y es bien importante, ¿por qué? Porque si nosotros comprendemos que tenemos que tener una justificación para solicitar algún estudio de ayuda diagnóstica, pues es el tener una sospecha clínica. El principal problema con las uveitis es que su diagnóstico etiológico no es para nada sencillo. Pero sin embargo, si lo logramos, esto va a permitir un adecuado tratamiento y por supuesto vamos a poder decirle al paciente más o menos cómo esperamos que vayan las cosas. La dificultad de esto radica en que hay una gran cantidad de enfermedades que pueden originar inflamación ocular. Y por otro lado, hay una elevada variabilidad clínica en estas enfermedades. De tal forma que es importante contar con un riguroso, detallado y sistematizado método de aproximación diagnóstica. Existen dos métodos conocidos y reportados en la actualidad para el diagnóstico de enfermedades uveíticas. El más usado y el más recomendado se llama aproximación a medida, y es del que vamos a hablar y del que habló Carmen un poquito ya con ustedes en su plática, o como le dicen los gringos, tailored approach. Y el otro es el shotgun approach o el escopetazo, que es, vamos a solicitar una serie de estudios que muchas veces se llaman perfiles reumatológicos o perfiles uveíticos, y pues vamos a ver qué sale positivo y nos orientaremos más o menos por ahí. Pero vamos a hablar de la aproximación a medida. Este método va a requerir de la aplicación de un sistema que es el naming y meshing, es el estudio de nombrar y parear. Este sistema fue escrito ya hace un rato, en el 89, por los doctores Nozick y Smith, en una reunión de la Academia Americana de Oftalmología. Según sus autores, este sistema de aproximación diagnóstica se basa en la clínica y por supuesto va a requerir de ciertos conocimientos básicos por parte del examinador, porque por supuesto si está viendo algo que no conoce, pues jamás va a sospechar en una entidad clínica. Debemos conocer también algunas bases en cuanto a la clasificación del uveitis y la nomenclatura, por supuesto, y esto va a maximizar los datos que podamos obtener de la anamnesis y del examen tanto sistémico como oftalmológico. Esto minimiza de alguna manera el valor de los estudios de laboratorio, que son estudios de ayuda diagnóstica, y de las exploraciones especiales. El doctor Nozick y el doctor Smith dicen que utilizando este método pueden lograr reducir el porcentaje de enfermedades idiopáticas a un 15 a 25%. Benítez del Castillo dice que logra un diagnóstico específico utilizando este método de casi 70%, Rotova el 73%. Y el doctor Foster dice que suplementando este sistema con estudios de laboratorio dirigidos a las posibles entidades diagnósticas en las que estamos sospechando, le permite llegar a un diagnóstico correcto en un 85% de los casos. Entonces, como ustedes pueden ver, por supuesto, en este caso, en las pruebas diagnósticas, las pruebas auxiliares, pues no ocupan un primer paso en el esquema, en el organigrama del proceso diagnóstico que significa el nombrar y parear, sino que necesitamos ya tener una sospecha diagnóstica para justificar los estudios de laboratorio que estamos pidiendo. La primera parte es nombrar la enfermedad y como dijo la doctora Lizana, pues vamos a tener que sentarnos a platicar con el paciente después de haberlo examinado y considerar algunas características demográficas, la localización del proceso inflamatorio en el ojo, duración, presentación y curso y cuáles son las características de la inflamación. Aquí les puse algunos de los parámetros que se recomiendan se valoren, datos demográficos, edad, sexo, raza, la severidad de la inflamación, su cronicidad, si es bilateral o unilateral, su localización anatómica en el ojo, cuando se refieren a patología, si es granulomatosa o no granulomatosa, y si hay algunos factores predisponentes.
Y les traigo también algunos ejemplos. El primero es el de un niño, se llama Edgar, tiene 8 años, natural y procedente del Distrito Federal, y tiene historia de uveitis intermedia, no granulomatosa, crónica, bilateral. Al examinarlo, pues podemos observar que se asocia a sinequias posteriores, está empezando a hacer una queratopatía en banda, y cuando entramos un poquito más, podemos observar que tiene una opacidad subcapsular posterior. Además, dice que le duele la rodilla derecha. El segundo caso que les traje es el de la señora Pérez. Ella es profesora de educación inicial, tiene 32 años, es natural y procedente del Estado de México, con historia de uveitis granulomatosa, crónica, recurrente, difusa, bilateral. Se asocia a cefalea y acúfenos. Y ha presentado un blanqueamiento de algunas pestañas superiores. Tiene vitíligo y no tiene antecedente de trauma. La segunda parte es el parear, es el meshing, y que consiste en, una vez recolectados estos datos, pues empezar a andar nuestra mente y recordar los conocimientos que tenemos con respecto a algunas enfermedades y tratar de hacer eso, el parear los datos que tenemos con las enfermedades que nosotros sabemos que pueden provocar uveitis y que comparten características con lo que estamos observando. En el ejemplo 1, el ejemplo de Edgar, el niño que traía una uveitis intermedia, pues mis posibilidades diagnósticas serán una artritis idiopática juvenil, ¿no?, una pars planitis o una sarcoidosis. Reduciendo de esta manera las posibilidades diagnósticas, puedo yo ya iniciar un panel de estudios de laboratorio dirigidas a estas entidades en las que sospecho y probablemente la posibilidad de obtener un dato positivo y llegar a un diagnóstico específico pues sea mayor. En el caso de la señora Pérez, la señora con la poliosis, pues mis posibilidades diagnósticas serán BKH oftalmia simpática. Si sé que no hay un trauma, pues las posibilidades de una oftalmia simpática se reducen y también mi diagnóstico probablemente sea más certero utilizando este sistema. Entonces, la determinación diagnóstica final, al disponer ya de una pequeña lista de posibilidades diagnósticas, podremos establecer un planteamiento más racional con respecto a qué estudios de laboratorio o interconsultas a otros especialistas podemos solicitar, con vistas ya a formular un diagnóstico definitivo. Y eso es lo que se conoce como aproximación a medida. Esto es con respecto a la clínica. Por supuesto, hay otros considerandos, como son el tener conocimiento de la especificidad y sensibilidad de algunos estudios de laboratorio. La sensibilidad, recuerden, se refiere a la cantidad de verdaderos positivos que pueda darnos el estudio de laboratorio, la especificidad con respecto a los verdaderos negativos. Por ejemplo, si un factor reumatoide positivo en un masculino de 35 años que tiene una escleritis bilateral, lo queremos analizar desde ese punto de vista, tenemos que saber que la sensibilidad del factor reumatoideo es de 85%. Quiere decir que 85% de los pacientes pues, son verdaderos positivos, son factor reumatoide positivos y tienen una artritis. Mientras que 15% de los casos son factor reumatoideo negativo y aún así tienen la artritis. Con respecto a la especificidad, 75% es la especificidad para el factor reumatoideo. Eso quiere decir que 75% de los pacientes que tienen artritis reumatoide son verdaderos negativos. Quiere decir que el 25% de pacientes que tienen factor reumatoideo positivo no tienen artritis reumatoidea y puede llevarnos a sesgar nuestro diagnóstico y considerarlos artríticos cuando pueden tener otra enfermedad sistémica como una vasculitis que podría poner en riesgo su vida si no la detectamos a tiempo. El inconveniente es que normalmente no tenemos conocimiento o no tenemos a la mano cuál es la especificidad o sensibilidad de un estudio. Podemos basarnos en aproximaciones y sin embargo cada vez ya son más los laboratorios que en su interpretación de los resultados nos permiten tener conocimiento de esos datos, ¿no? Aquí, por ejemplo, el laboratorio nos informa que la especificidad de la PR3 solicitada para un paciente del que sospecha una granulomatosis de Wegener es del 95%. Otra cosa que tenemos que considerar siempre, y yo creo que es muy importante si queremos que el paciente se apegue además al tratamiento, es el costo-beneficio, ¿no? Un perfil reumático, que es lo que solemos solicitar cuando realmente está muy difícil el caso y pues que contiene una serie de estudios de laboratorio que probablemente van a acompañar a los que sí nos interesan, cuesta entre 1.000 y 1.500 pesos. Un perfil TORCH, que cada vez está más en discusión su valor diagnóstico, está entre 2.500 y 5.000 pesos. Y si por ahí
en algún momento tenemos que solicitar unos anticuerpos antinucleares, pues está entre 500 y 700 pesos, ¿no? Si a esto le sumamos lo que el paciente debe utilizar en medicinas o lo que va a gastar en, por supuesto, en nuestra consulta, ¿no? Pues esto va haciendo una suma cada vez más importante y probablemente perdamos al paciente, no lleguemos a un diagnóstico o no se apegue al tratamiento. En conclusión, las pruebas de laboratorio deben solicitarse de acuerdo al cuadro clínico, ocular y sistémico, recordando que son pruebas de ayuda diagnóstica. Los resultados deben servir para apoyar el diagnóstico clínico. Su interpretación debe basarse en el conocimiento de sensibilidad y especificidad de la misma para la enfermedad y no hay un panel de estudios predeterminados. Gracias.